Hola, ¿cómo están? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo les va? Aquí estamos para un nuevo live. Hoy se me quedan los lentes. Espérenme. Ya. Hola, hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chiquilla? ¿Cómo están ahí? Hola, vale, no te he respondido tu WhatsApp. Discúlpame, pero ya voy, que la verdad estoy tratando de no colapsar, entonces voy como paso a paso. ¿Me entienden? Voy como de a poco, ahí, tratando de ir de a poquito solucionando las cosas. ¿Cómo están ustedes? ¿Están con mucha cosa o no? Está intenso, se pone intenso este periodo del año. Entonces yo creo que hay que tomárselo con calma, cumplir, avanzar, no procrastinar ni colapsar, pero hay que tomarse el tiempo también, porque si no colapsamos. Entonces, discúlpenme si a veces las dejo ahí en visto, pero es porque voy como de a poco, ¿me entienden? Ya. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo va la vida en este ya fin de año, no? Porque ya pasamos el 15 de noviembre. Yo encuentro que pasar el 15 de noviembre es como ya... Es como que ya pasamos al otro lado casi. Como que está ahí como en los descuentos. Aparte, bueno, yo creo que han visto imágenes, han visto videos, han visto fotos. No tanto video, porque no subió tanto video. Han visto fotos de lo que estamos grabando, de las grabaciones presenciales. También eso incluye alumnas que se están grabando en otras regiones. Así que hay que coordinar esa creación de las obritas. Que harta pega, porque trabajar a distancia es como que a veces tiene como una doble dificultad, pero se puede. Así que vamos que se puede, a crear nomás, ¿sí? Con organización. Les quiero contar eso. Que me han pedido que haga como algo relacionado con planificación, con organización, porque como que han visto que yo tengo como un sistema. Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer como en diciembre. Y voy a hacer una clase a la gorra, ¿ya? Ahí para contarles mis tips. A ver si les sirven, porque en realidad cada uno tiene su sistema. Eso también es lo primero que hay que descubrir para el tema de la planificación. Hay que descubrir tu manera. ¿Qué te resulta mejor, más fluido, más fácil, más ordenado? Y que te permita cumplir los objetivos, el propósito y que ir avanzando, ¿cierto? Así que bueno, eso. Bueno, hoy día tenemos un tema bien interesante, encuentro yo, ¿o no? Me gusta el tema de hoy. Es un tema que me pidieron, fíjense. Hola Sabina, hola Pao. Hola a todas que van entrando. Este es un tema que me ha pedido harta gente, que se había repetido incluso. Y como que lo fui pateando porque había otros pedidos antes. Entonces, voy como de a poco, por orden de pedidos. Entonces, hola Lu, entonces ahora vamos a por fin hablar de este tema, coaching de planificación, sí, eso mismo. Entonces hoy día por fin vamos a hablar de este tema que genera como, yo siento que ha generado alguna duda o algunas reflexiones relacionadas con el hecho de que hoy la época de oro de la danza oriental está como muy visible, más presente, ¿cierto? Pero a veces pasa que tenemos como, miramos ven que yo puse en el post de promoción del live, puse 2 listas de bailarinas. Entonces, por una parte tenemos a varias bailarinas de la época de oro, y en otra lista teníamos a bailarinas de los 70, ¿cierto? De los 60, pero el boom es los 70. Entonces, a veces vemos estos 2 grupos de bailarinas, con otras, por supuesto, no las puse todas, solo puse como 6 de cada época. A veces las vemos y como que sentimos que, claro, que hay una evolución, hay una conexión, que hay algo que viene de lo mismo, pero que no es lo mismo. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que no es lo mismo? ¿Qué se parece? ¿Qué no se parece? ¿Qué cambió? ¿Por qué cambió? Porque eso también a mí me parece que va haciendo que uno entienda más el momento incluso en el que estamos. La danza oriental, chiquilla, yo creo que no es una danza ancestral. Tiene elementos de danzas ancestrales, se inspira en danzas ancestrales, por supuesto, y tiene un origen
que mira a esos mundos por el hecho de la conexión con la pelvis, con la tierra y otras, ¿cierto? Pero en sí misma, como escenificación, como un formato de escenario, y con todo lo que implica eso, con la estética que usa, con la interpretación, con los movimientos, con la puesta en escena, todo eso no es ancestral, ¿cierto? Entonces, yo diría que tiene 100 años, y 100 años para algo artístico es poco, es súper poco. 100 años considerando que en 1920 por ahí ya estaba más firme lo que podríamos llamar Rags Charqui, como las pioneras que ya, algunas ya se estaban muriendo, la Shafika Lakopta se murió justo el año en que abrió el casino de Badia, por ejemplo. Pero igual hay algo que sucedió desde 1920 de manera más firme. Entonces son 100 años. 100 años de este formato. No es nada. No es nada. Entonces me parece muy importante que hagamos este trabajo histórico de memoria, de vincular, de asociar, de entender cómo ha ido evolucionando, cambiando, qué se toma, qué se deja, qué ha pasado, sobre todo con el hecho de que la danza oriental ha llegado a Occidente, ¿cierto? Hola, Caro. Entonces, me parece que lo que siempre hacemos en estos live es tomar pedacitos de historia para que en algún momento ustedes lo vinculen todo. Sería súper bonito, algunos me han contado, de hecho, no se me ocurrió a mí. Les cuento, algo que me ha llegado. Me han llegado ejemplos de algunas chiquillas que ven siempre los live, no necesariamente en vivo, a veces los ven grabados, pero se dan el tiempo como de verlos, la mayoría, y tienen un cuaderno de notas o una bitácora de estos lives. Y es tan bonito porque de alguna manera siento que ahí se nota y se ve y se comprueba que todo está asociado. ¿Me entienden? Pero me voy a buscar agua. La alergia. Ay, ay, ay. ¿Cómo están ustedes con la alergia? Yo todas las mañanas estoy así. Como que tuviera algo ahí. Pero se me va quitando. Además he hablado mucho por las grabaciones. No, mentira. No he hablado mucho. He gritado mucho. Entonces estoy... que a veces se me toma. Hola, Paula. Hola a todas. Bueno. Entonces, les contaba de estas bitácoras que me han llegado, de algunas de ustedes, de gente que ve los live, de chiquillas que ve los live, y que me han mostrado cómo, a medida que lo van registrando, anotando, se va viendo como el vínculo, que todos los temas se van vinculando, ¿cierto? Y que de esa manera podemos hacer como una línea de tiempo, una especie como de precisamente de background de lo que es nuestra danza, que claro, ha sido escrito, ha sido tomado por varias personas, pero yo siento que falta que le pongamos más información todavía. La Bonchi dice que tiene una libreta del Principito. Ay no, qué hermoso, donde tomo nota de todos los lives. Qué hermoso, mándenme una foto, qué lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya, qué bueno. Me hace tan feliz. Porque siento que, lo que siempre digo, que esto es de todas. Esta información es de todas, ¿me entienden? De eso se trata. Que no quede aquí, insisto, muerta en los cuadernos, sino que la socialicemos. Al socializarla y compartirla se hace más viva y podemos entenderla mejor todavía. ¿Cierto? Bueno. Entonces, este tema de hoy me parece que es importante. Es uno de los temas importantes y que como que nos identifica porque es un tiempo que ya conocemos más. O sea, la época de oro es algo que se está haciendo cada vez más visible, más masivo incluso. Y lo de los 70 en adelante, 70, 80, es de alguna manera la base de lo que bailamos hasta el día de hoy. Por eso la época de oro nos parece tan llamativa, porque no es algo que tomamos literalmente. Pero de los 70 sí, las escuelas en Occidente tomaron la manera de interpretar, de bailar, la técnica de las bailarinas de los 70 en adelante. La gente que ha hecho época de oro es más específica, como que retrocedió un poco en el tiempo, pero la base ha sido mucho los 60 y 70, sobre todo por todo lo que hemos conversado, que en Estados Unidos principalmente, en Inglaterra también, llegaron muchos artistas
que migraron desde sus países por distintas razones, lo hemos hablado en otros lives, y esa migración hizo que esos países tuvieran información de primera fuente. La misma semana pasada hablamos de eso. Hemos hablado de esas pioneras de Estados Unidos y de Inglaterra que de alguna manera sentaron un precedente para el desarrollo de la danza oriental en Occidente. Y ese vínculo se generó ahí, en ese momento, en los 70. Entonces es importante lo que pasó ahí. Es algo que reconocemos más, que nos parece más familiar, más como que lo podemos entender más también, desde incluso la corporalidad. La época de oro, como les digo, es algo que retomamos mirando al pasado y que tiene unos elementos ahí un poco más, no sé si complejos y enredados, pero sí más locales. Entonces a veces tenemos que desenredar un poco la madeja. En lo que pasó en los 70 es más identificable, hay más elementos técnicos también que podemos reconocer en nuestra historia de danza en Occidente también. ¿Sí? Ay, la Paula tiene una libreta de unicornio. Ay, qué lindo. Mándenme foto, po. Qué bonito. Bueno, vamos a partir. Entonces, ¿cuál es la pregunta de este live? Es, ¿qué cambió desde la época de oro de la danza oriental, del Rakcharki, hasta esa segunda etapa de boom que podríamos decir, identificar que es en los años 70, ¿cierto? ¿Qué cambió? Porque lo mismo, nosotras vemos a estas bailarinas y sentimos que por supuesto hay cosas que se mantuvieron. El traje no cambió tanto, cambió un poco, más fleco, menos fleco, pero se mantuvo muy parecido. El uso de ciertos elementos, los crótalos, el velo, se mantuvo. Pero ¿qué cambió? ¿Qué evolucionó? ¿Qué podemos ver de fondo? Porque a veces, quizás viendo la danza literalmente no vemos tantos cambios, pero detrás hay hartas como procesos que se vivieron, no necesariamente en la manera de desarrollar la danza, o en la interpretación, o en la forma, o en la técnica, o en la interpretación musical, sino que en ciertas cosas que sustentan la danza, o los espacios en que se desarrolló. Esas fueron cosas que cambiaron. Les pregunto a ustedes, porque siempre me gusta partir ahora de su propia opinión, de su vivencia, de su experiencia, de su idea, de su observación también. Entonces cuéntenme ustedes, ¿qué sienten ustedes que cambió desde las bailarinas de la época de oro, 40, 50, hasta los años 70? ¿Qué sienten ustedes que hay de diferencia? Hola Francia, tanto tiempo, ¿cómo estás? La industria. ¿Te refieres a lo escénico y la industria? ¿Te refieres a la industria de la danza oriental? ¿Sí? En general, claro. Las condiciones de la industria cambiaron porque aparecieron cosas nuevas. Vamos a hablar de todo eso. Pero, por ejemplo, apareció la televisión. Eso fue un cambio casi radical en la manera en que tú presentas un show, en cómo lo armas, lo desarrollas. ¿Sí? ¿Qué más? Lo escénico, claro. En los 70... posteriormente surge algo que prácticamente podríamos decir que no existía en la época de oro, y cuando existía de manera muy incipiente, muy simple, que era la coreografía, por ejemplo. ¿Sí? La influencia de Occidente, ya, la influencia de Occidente siempre estuvo, ¿cierto? Siempre estuvo, pero de distintas maneras. Y hay algo que pasa ahí en los 70, que la influencia es así, directa. ¿Por qué? Porque las bailarinas viajan mucho. Ya vamos a hablar de eso también. El marketing. Hola, Tonka. Sí, el marketing también cambió. Por lo mismo, porque hay nuevos medios, porque existe la televisión, porque eso permite una internacionalización. Se masificó, dice la Paula, por medios tecnológicos, y eso llevó a cambiar la puesta en escena. Claro, igual ojo, porque siempre hubo influencia extranjera y influencia occidental, siempre. O sea, recuerden que las bailarinas de la época de oro tenían profesoras de ballet del Bolshoi, que eran las profesoras de las hijas del rey Farouk. O sea, eso siempre existió. De hecho, también en cuanto a la estética, había una mirada directa a Hollywood. Había un vínculo directo con Occidente, casi evidente. En este caso, es un poquito, no es tan literal, fíjense. Podríamos pensar que los 70 es más literal, y fíjense que no. Es menos literal. Es menos literal, pero está súper presente. Ejemplo, Broadway. Nadia Fouad crea toda esta idea de los musicales, que incluye bailarines, como la Rafaela Carrà, bailarines, orquesta de 50 músicos, imagínense,
y toda una puesta en escena que habla mucho del musical. Cambios de ropa 10 veces. O sea, distintas danzas de distintos mundos. Hola Joana, dice, se ampliaron las fronteras y se mezcló con tradiciones de otros lugares. Ya, lo repito, sí, pero eso siempre pasó. Lo que pasa es que ahora sucede de otras maneras, de manera más literal quizás. Por ejemplo, Nashua Fat tomó el jazz. Literal, la danza jazz. La danza jazz. Piensen que Nashua Fat hacía gimnasia. Ella lo dijo en una entrevista. Hacía gimnasia de entrenamiento con los videos de la Jane Fonda. Entonces, claro, hay una corporalidad y como una cualidad de movimiento que está mirando más allá. En la época de oro esa cualidad no era tan literal. Siempre digo, dice la Monchi, que la Nashua Fat me hizo perder el miedo a las locuras. Totalmente, totalmente. Igual Nacho tuvo harta ayuda para eso. Harta ayuda para eso. Ya vamos a ver quién y cómo. La Lu dice, la necesidad de innovar cada vez más producto de la competencia que implica la industria. Exactamente, exactamente. Esa competencia, chiquillas, no es solamente de las nativas, entre las nativas. No es que había muchas bailarinas egipcias bailando, de hecho no había tantas. Tantas famosas, digo, que estaban ahí. Había un montón, pero muchas se iban. Y terminaron en el Líbano, desde Egipto, digo, en el Líbano, en otros países, en el Golfo, que estaba como... Dubái estaban haciendo ahí, lo estaban inventando. Estaban haciendo como esto que es hoy, ¿cierto? Algunas se fueron para allá, otras se fueron al occidente también, muchas. Entonces las que triunfaban en Egipto no eran tantas. Pero lo que empezó a pasar, y que marcó la industria también, fue que muchas occidentales extranjeras llegaron a Egipto. Y eso sí que fue nuevo. Hablamos de, hace unos, no me acuerdo, un mes y medio, hablamos de Dalila. ¿Se acuerdan? Que era española y se hizo famosa en Egipto. Eso fue, en la época de oro fue una excepción. Podríamos hablar de ella, de la Dalila y de Katy, que era griega, pero que se quedó en Egipto prácticamente, se transformó en egipcia, porque hizo su vida ahí, ¿cierto? En este momento empieza a aparecer en los 70, a mediados de los 70, el boom de las bailarinas de Estados Unidos principalmente, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, que empiezan a viajar. En España es posterior, un poco posterior, los 80. Pero empieza a ver esta como explosión de bailarinas extranjeras que empiezan a ocupar los espacios. Entonces, obviamente, las bailarinas egipcias que tenían una trayectoria, una fama, etcétera, tenían que proponer algo más, algo nuevo, ¿cierto? Para mantenerse ahí. Y empezaron a dejar ciertos espacios, porque las extranjeras se los tomaron. Los nightclubs, por ejemplo, se fueron prácticamente de las extranjeras. Las egipcias bailaban en los hoteles 5 estrellas, porque hay varias clasificaciones de los lugares de entretención en Egipto, cosa que siempre va cambiando. El otro día hablaba con David Calderón, que está allá, y como que actualizábamos un poco esa información. Se sigue diversificando esta diferencia de lugares de entretención. Acá, sí, acá en los 70, todo explotó, po. O sea, desde las gringas para adelante, con las gringas con cariño, ¿eh? Desde las gringas para adelante empezó a... Entonces las egipcias dijeron, hay que hacer cosas nuevas, bla, bla, bla. Sí, y empezó a ver eso mismo, la idea de nuevos estilos. Por lo tanto, como hubo la idea de nuevos estilos, las egipcias, de alguna manera, hicieron un trabajo de no volverse locas haciendo cosas nuevas, necesariamente. Sí, quizás sí, pero no desde el fondo, sino que desde la forma, porque lo que hicieron fue fortalecer el fondo, fortalecer un fondo, fortalecer un sello egipcio, de alguna manera, y defenderlo, a morir. Esto es el Raq Sharqi, esto es la danza oriental egipcia. Y empezó a surgir esta cosa como de, eso no es egipcio, eso no es, ¿cierto? Empezó a pasar, porque además, como dice la Vale, nos decía por ahí, en Occidente nos volvimos locas, empezamos a hacer el sable, los crótalos y un montón de cosas, y a mí lo va adelante, ¿cierto? Entonces las egipcias empezaron a tener como a tomar este lugar como de un bastión, como de decir, a ver, yo aquí, esto es la tradición, esto es lo egipcio, esto es la danza oriental, esto es lo que ha pasado desde 1920 hasta este momento, que habían pasado 50 años nomás en ese momento. Ahora ya pasaron los 50 siguientes, pero hasta ese momento eran 50 años nomás. Entonces fue como una especie de decir, a ver, ya, no estamos en este punto, innovamos, pero aquí tenemos algo que es propio, que le hemos desarrollado acá.
Entonces eso fue importante también en cómo y cuánto se innovó, cómo se puso en escena, qué cosas se hacían, qué se bailaba, cómo se bailaba, dónde se bailaba, con qué ropa se bailaba, etc. Súper, ¿qué más? A ver, díganme alguna cosita más. Súper, súper. Ven que ustedes tienen ideas sobre esto, me encanta. Me encanta que lo podamos dialogar y conversar. ¿Qué más sienten ustedes que hubo, que cambió, por ejemplo, en cuanto a la imagen de la danza, la imagen de la bailarina? La Lu dice, otro cambio podría ser que los hombres se han incluido más en el formato, como saliendo de las barreras de solo ser músico. Y al revés, como... Ya, pero eso es en Occidente. En Occidente, porque allá todavía no. Allá hay bailarines de danza oriental, lo sabemos. Hay muchos, ¿cierto? Que viven allá, porque hay otros que viven en otros lados. Mohamed Shahin no vive en Egipto. Que yo tenga entendido hasta cierto momento. En la pandemia puede que todavía haya cambiado, puede que hayan vuelto. Pero Khaled Mahmoud está allá, Mohamed Kasafi está allá, Tommy King está allá, bueno. Y eso sigue siendo excepción. Y ellos se cuidan mucho de no bailar oriental hasta el día de hoy. Como de que no lo graben, de que no lo suban tanto. Y allá bailan en lugares muy específicos donde hay público cosmopolita, no público egipcio absolutamente nativo. Entonces esa barrera allá todavía no es tan así. En Occidente, full, por supuesto. Pero ese es un fenómeno que yo diría que parte en los 80. En los 70 todavía es de las mujeres. Con los círculos de mujeres, una cosa media como ligado a los círculos de mujeres, al vientre, al feminismo, a la píldora, a toda esa cosa, en Estados Unidos sobre todo. En los 80 ya se abre a los hombres. Cambios en el estatus de la danza como algo más profesional. Claro, claro. De hecho, lo que decíamos, todas estas bailarinas que empezaron, las egipcias, que empezaron a ver esta explosión de las bailarinas occidentales que llegaron a Egipto, se pusieron en esta situación de decir, a ver, ya, momento, sí, todas bailan, ya, pero ojo, aquí esto es serio, y esto, o sea, es una disciplina artística, cultural además, porque tiene esta identidad, que es la identidad no solamente árabe, sino que egipcia, porque eso es innegable, ¿cierto? Por eso la próxima semana vamos a hablar también de esta idea de la posible diferencia entre el estilo de oriental turco, libanés y egipcio, pero principalmente lo que conocemos es egipcio, o sea, todas las bailarinas, incluso, no sé, Didem, que es turca, baila Saidi, y el Saidi es egipcio. El Baladi también. O sea, muchas cosas surgieron ahí. Entonces, precisamente con lo que les contaba, esta idea de hacer musicales, ya no solamente bailar una canción, bailar otra canción, bailar el solo de tabla, que eso también surgió en este tiempo, ya vamos a hablar de eso. No solamente como tener un repertorio, como posibilidades interpretativas y bailar distintas canciones, sino que el hecho de hacer un montaje de 1 hora con distintas cosas, con coreografías, con músicos, de 50 músicos que tocan música que es de verdad, que se puede considerar del repertorio clásico de la música egipcia incluso, ni siquiera solo oriental. Eso obviamente es un intento de profesionalización y de acercarlo a algo artístico, no solamente al rol de entretenedora. Ojo ahí, lo hablamos. Más teatralizado, sí, es súper teatralizado este tiempo, o sea, sin más, o sea, tenemos un ejemplo súper concreto y cercano que es Fifi Abdo. Fifi Abdo, claro, ella es una chica baladí, claro, ¿cierto? Pero de alguna manera ella exacerbó, creó un personaje de una mujer popular y lo puso en la escena y en la industria de la danza oriental como un personaje teatralizado. De hecho, ella hizo mucha televisión. De hecho, Najwa Fuad y las tres más famosas de ese tiempo, Suher Saki y Najwa Fuad de los 70. Suher Saki, Najwa Fuad y Fifi Abdo, todas hicieron mucha televisión, mucha. Sobre todo cuando el cine, ya vamos a hablar de eso, porque claro, recuerden que algo pasó con el cine, vamos a recordarlo porque lo hablamos eso en el live del cine egipcio. Entonces, ellas hicieron mucha televisión y Fifi era absolutamente, ella tenía un personaje, de hecho, que hacían como en teleseries, en obras, en películas, y era como el mismo personaje, siempre, de esta niña popular, media sexy, media inocente, siempre era un personaje muy típico. Personaje que antes no era tan común, en la época de oro los personajes populares no eran tan comunes, se evitaban, y cuando había, eran bien caricaturizados, hay que decir, o bien elegantes, como la chica Baladi que bailaba era una chica Baladi elegante, en realidad, como de clase
alta, mínimo alta, ni siquiera digo aristocrática, pero alta. Porque el ballet es una danza popular urbana, no necesariamente de clase baja, ojo eso, ojo con eso, no es solamente de las clases populares, no solamente. Entonces, claro, ahí hay otro elemento nuevo, que es de los 70, comparado con la época de oro, que es la aparición de lo popular, de la cultura popular egipcia en la industria de la danza oriental. El baladi como cultura puesto en la danza oriental. La Fifi tiene una puesta en escena en que ella entra a su show, que es otro cambio más. Estas bailarinas en los 70 hacían conciertos de más de una hora, solo ellas con su orquesta. Ni siquiera era el casino, que iban al casino y bailaban ahí un rato en el casino y había otros números. O la película, no, había conciertos de las bailarinas de más de una hora. Hay DVDs, VHS antes, pues ahora hay DVDs. Y se pueden ver en YouTube. Todas hicieron conciertos de ese tipo, que duraban más de una hora. Y la Fifi tiene uno que entra con el narguilé, con la shisha en la cabeza, fumando, bailando. Eso es pura cultura popular. Hace una cosa que pasa por un tiesto con agua, una cosa súper ritual social de la cultura popular egipcia. Eso antes no era tan así. La Bonchi dice, ¿eran ideales de mujer cada uno en su estilo o no representaban algo? Eso no es sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso también cambió. Eso también cambió. Oh, ¿por qué? A ver si están de acuerdo conmigo. ¿Cómo era el arquetipo? En general, obviamente había diferencias. Habían unas que eran como más sensuales, otras más inocentes. Pero en general, la idea de la bailarina de época de oro era como una especie de princesa Disney. ¿Sí o no? Ay, le encanta el concierto bailado a la frase. Sí, pues eso eran, conciertos bailados. Entonces es hermoso, porque ahí pueden ver a los músicos, a estas orquestas gigantes que eran de ellas, más encima. Entonces, ¿cómo era el arquetipo de la época de oro? Una niña media cenicienta, como princesa Disney. Inocente, muy buena, igual, ¿cierto? Como que quería bailar, pero la danza era como una expresión de su identidad. Y generalmente, muchas veces, como que la niña bailaba, cuando era bailarina, estaba como de adorno, pero cuando ella era no sé, cuando una bailarina famosa de la época de oro hacía de bailarina o bailaba literalmente con traje a 2 pies en una película de la época de oro, no era la protagonista. Cuando era la protagonista, esa protagonista bailaba en su casa. Como que la bailarina misma no era muy común que fuera la protagonista. Ojo ahí. Naima sí hizo personajes de bailarina varias veces, ya sea de Gazilla, o de Gawasi en singular, o de una niña del pueblo que quería ir a trabajar al Cairo bailando. Pero eso era excepcional. Se enfatizaba esta idea de la inocencia, de una niña que igual quería casarse, que bailaba muy sutil, muy elegante, ¿cierto? Y muy tierno todo, como muy cándido. Lo que pasa en los 70 es que aparece la carne. Estas mujeres son de carne y hueso. Son de carne y hueso. Además, pasa algo que con la tele y con otros medios, que después, ¿para qué decir, cierto? En los 90, desde los 90, pero con la aparición de la televisión, las bailarinas empiezan a hablar más. Antes, ¿cuándo las escuchabas hablar? Si es que la entrevistaban en un diario, en un medio, que sí, podía ser, pero ahora lo leías. Y estaba un poco también pasado por el sedazo de la prensa que estaba bien controlada, hay que decirlo, pero ese es otro tema. Y en las películas, claro, la escuchaban su personaje, ¿cierto? Pero en la tele, cuando aparece la televisión, que fue en 1960, de ahí en adelante, que en momento en que varias de las bailarinas de la época de oro ya estaban dejando sus carreras, terminando sus carreras, ¿cierto? La Naima ya se había muerto hace rato, se había muerto. No, se murió, sí, se había muerto hace rato. Ella vivió 27 años nomás. 29, casi 30. Pero estas bailarinas de los 70 salieron un montón en la tele, un montón. Ya fuera en programas musicales, como late show musicales en que bailaban, ya fuera en programas de entrevistas, después había programas de entrevistas y ellas salían, bailaban, pero hablaban también. ¿Eso qué empezó a generar? Empezó a generar que la gente las conocía no solamente por su danza, sino por su opinión y por su personalidad. Y eso fue súper importante. Todo el mundo sabía que Suher Saki era una dama, que ella decidió dejar de bailar y privilegió su familia.
Ella quería, para ella era muy importante la honra, el respeto, por eso no decía belly dance, nunca en su vida dijo belly dance, nunca, porque le impactaba mucho, le chocaba que fuera danza del vientre, lo encontraba muy provocador, no. Bien, la Fifi sí. Y ella decía, sí, porque yo muevo el vientre que tiene. Ahí hay una contraposición, ¿ven? Entonces, con lo que preguntaba, relativo a lo que preguntaba la Bonchi, claro, todas representan cosas distintas. Igual en la época de oro eso pasaba, pero era un poquito más construido. Samia era como sueño de Marilyn, una mujer que era egipcia, pero que representaba ideales que miraban afuera también, ¿cierto? De hecho, terminó viviendo en Estados Unidos, casándose con un gringo, millonario de Texas, ¿cierto? Bailó en unas películas de Hollywood, cumplió su sueño en ese sentido. Naima era como la bailarina. La bailarina era el ideal de la bailarina. Ella partió haciendo musicales, hizo un musical con Mahmoud Reda, en que bailan como Ginger Rogers y Fred Astaire. Entonces ella tenía esta idea, esta cosa de la bailarina, ¿cierto? Como artista en general, porque además tenía esta historia que venía del circo, ¿cierto? Que de familia de circo. Tahia tenía esta cosa de representar a la mujer popular egipcia. En roles que hablaban de eso. Incluso ella hizo de una mujer viuda del pueblo que lavaba ropa para ganarse la vida. Eso no era tan común en las otras. Y así, se les pongo estos solo 3 ejemplos, pero en realidad esa era la idea. Después, las películas de después, estas mujeres, aunque por una parte la danza tenía esta idea de profesionalizarse, de estilizarse más todavía, literalmente, mezclando con disciplinas occidentales literalmente, como empezaron a hacer esos giros así, ¿ven? Por ejemplo. Y todo más ordenado, como, bueno, por una parte estaba eso, pero por otro, sus roles en las películas eran bien osados, eran bien desde la carne, de una mujer de carne y hueso que era media rebelde. Por eso hay es tan poco comparable la realidad y la situación de Egipto y de otros países árabes con Occidente, porque para algunas mujeres estas bailarinas de los 70 eran como un ejemplo de feminismo, de empoderamiento, que claro, en las películas estaban cosificadas, pero por otro lado ya usaban esa cosificación para ganar libertad. Entonces eso es un cambio absoluto. O sea, las bailarinas de la época de oro, aunque mostraran la pierna, aunque fueran bailarinas, igual tenían los mismos deseos e ideales de las mujeres egipcias en general. En cambio estas no. Estas son mujeres empoderadas, que son empresarias, que manejan su auto solas y andan por la vida solas, se casan 5 veces, se separan, no les importa nada, y a veces no tienen hijas, adoptan hijos de otros, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí hay un cambio absoluto. Y tienen opinión, además, de distintas cosas, no opinión solamente de la danza, de lo que hacen, sino que opinión política, muchas veces, incluso. Opinión de los políticos, de cosas que pasan en Egipto. Directa. La Fifi Abdo incluso tiene una opinión respecto a la organización de las bailarinas. Ella muchas veces propició la organización de un sindicato, que nunca ha funcionado mucho, pero ahora hay una cosa como con la idea de una organización muy incipiente que está propiciando la Amine Sultan, como una especie de instituto cultural egipcio que reúna ideas como de la danza oriental, que le dé bases a todo el mundo. Entonces, ahí hay un cambio profundo, ¿cierto? Eran más libres que hoy. Yo creo que de alguna manera sí, pero era porque tenían más poder. O sea, podían ser más libres porque tenían más poder. Estas bailarinas eran valoradas, eran bien vistas, a pesar de que mucha gente les tenía miedo y como que eran un mal ejemplo, igual las admiraban. Eran mujeres admiradas, valoradas, que hacían un trabajo impresionante, positivo, cultural igual, basado en la identidad de Egipto. Hoy eso no pasa. Eso no pasa. Hay mucha gente que ni conoce a bailarinas que nosotras conocemos. La gente no las conoce. La gente sigue conociendo a estas. ¿Conoce a quién conoce la gente? A la que sale en la tele. No conoce a la gente del común, digo, del pueblo. No conoce a la que baila en el Hotel 5 Estrellas, porque la gente no va a eso. No puede ni pagarlo. No puede pagar. La gente es más retrógrada. Bueno, sí, ahí hay un cambio también, chiquillas. La Julia dice que la gente hoy
en Egipto hay más conservadurismo y una manera de vivir el Islam distinta? Bueno, claro, porque hay todo un fenómeno de la radicalización del Islam, que lo hablamos en el live, varios lives lo hablamos en el de Afganistán, lo hablamos en el de Irán y lo hablamos en el del islamismo. Hay un fenómeno a finales de los 70 que explota con la revolución del Estado Islámico en Irán, que es esta islamización en Oriente, que se va como propagando en muchos lugares y que genera esta manera de vivir más conservadora, más tradicional, conservadora, no tradicional, no es lo mismo, más conservadora, más apegada como a ciertos preceptos de interpretación del Islam, más que a la fe, ¿cierto? Y que determina ciertas cosas en la sociedad más represivas, obvio. Y eso sí, hoy hay muchos más cambios con eso, o sea, está mucho más cuestionada ciertas cosas hoy que antes, incluso de el uso del velo. O sea, de partida estas mujeres, generalmente las bailarinas, aunque sean musulmanas, no usan velo, hijab, así, porque bailan todo el rato sin velo y entonces no usan velo. Y eso es súper mal visto hoy, en ese tiempo no tanto, porque había otras mujeres que no usaban velo, musulmanas. De hecho, hay un video de Nasser, Gamal Abdel Nasser, segundo presidente después de la revolución, porque él como que destituyó a Naguib. Naguib igual como que no se la pudo, estuvo un año nomás. Y Nasser lo destituyó, agarró el poder él, y él tuvo varias cosas buenas, pero era bien autoritario igual. Y él se ríe, una de las cosas buenas es que él, obviamente, él era socialista, instaló ciertas cosas del socialismo, vamos a hablar también cómo eso influyó en cambios en la danza oriental. Y desde el socialismo obviamente había una rencilla con los hermanos musulmanes, con el islamismo, entonces él estaba en desacuerdo con el uso del hijab y del velo. Y tiene un video que se ríe de las mujeres de otros países usando velo, por ejemplo. Eso hoy no tiene discusión. O sea, el velo lo usa todo el mundo de distintas maneras, pero claro. Súper, bueno. Ahora les voy a hablar un poquito más ordenadamente de ciertos cambios, que son los que para mí son como los que identifico. Igual ya lo hemos nombrado varios, pero los vamos a decir más ordenadamente. Bueno, si se dan cuenta, siempre lo religioso, político, social influye. Por eso es importante hablarlo. No es como, ay, mira, yo qué sé de la política de Egipto. No es solo por saberlo. Porque es de verdad, tiene influencia. Determina cambios, determina ciertas cosas que influyen en la danza. Entonces aquí hay un fenómeno, un hito histórico súper importante, que si bien sucede en los 50, a principios de los 50, arrastra cosas que pasan en los 70, que es la revolución, o liderado por el movimiento de los oficiales libres, que genera la revolución de 1952, que termina con el derrocamiento de la monarquía en Egipto, y la instalación de la república a través de estos gobiernos, de estos oficiales militares libres, llamados libres. El movimiento fue liderado por Mohamed Naguib y Gamal Abdel Nasser. Naguib estuvo primero en el poder un año, Nasser lo destituyó porque encontró que estaba siendo débil y estaban en desacuerdo con ciertas cosas, usó una cosita ahí de la constitución que se estaba estableciendo y lo destituyó y él agarró el poder. Y ahí, con Nasser, hay un montón de cambios que influyen en la danza. ¿Cómo qué? ¿Qué pasa con el hecho de que se abolió la monarquía? Y pasa a manos, el gobierno pasa a manos de esta persona que es socialista. Primero, se acaba la ocupación británica. Por lo tanto, no solo británica, oficialmente británica, pero también se acaba esta como importancia que tenían los colonos en Egipto. Y por otro lado, se le quita poder a la aristocracia. ¿Cuál era el público del Casino Badia principalmente? Esa gente, po. Había harto público árabe, público egipcio, pero era la aristocracia principalmente. Y los colonos. ¿Y toda esa gente? Entonces, ¿qué pasa con estos casinos de entretención elegantes en que van esta gente? Decaen. Eso hace que haya un cambio radical y rápido en el lugar donde se ve la danza y en lo que implica la danza para esta élite. Como que la danza era una especie como de momento, de espacio de unión, de lobby, de que esta gente se juntaba en estos lugares. Eso se empieza a acabar.
Eso pasa a los hoteles 5 estrellas, la danza se traslada a los hoteles 5 estrellas. Hay otros lugares que son los nightclubs, en la Haram Street y otros lugares que son específicamente para eso. Había unas tiendas cerca de las pirámides, por ejemplo, una calle. Pero esta cosa más elegante se traslada a los hoteles 5 estrellas hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente hay cambios. Si cambia el público, ya no está en estos casinos, obviamente la danza tiene que empezar a adaptarse a los nuevos espacios, ¿cierto? El gobierno de Nasser era absolutamente anti-imperialista, pan-arabista, como que propiciaba la unión árabe. Entonces empezó a propiciar también una danza más ligada a tradiciones locales, no tan vinculada con Occidente, no tan vinculada con Estados Unidos, como que cortó ciertos vínculos que se estaban armando ahí. Y claro, igual es importante lo que pasa en esta revolución porque se rompe con 2000 años de dominación extranjera en Egipto, 2000. Espérense, por ahí tenía todos los que los dominaron. Aquí. La región de Nuba, primero era la región de Nuba, en el Egipto faraónico, después el imperio persa, después Grecia, después el imperio romano, después los árabes de Arabia, después el imperio mogol, después el imperio otomano, después el imperio británico. 2000 años. Entonces, claro, el hecho de que pasara esto tan importante, tan fuerte, tan profundo, este cambio en la sociedad egipcia, en que se corta con estos 2000 años de ocupación extranjera, hace que Egipto se preocupe de otras cosas. ¿Me entiendes? Como de cosas que tienen que ver con reconstruirse. Entonces, el consumo de la danza oriental en estos lugares decae por todas estas razones. Entonces, tiene que cambiar de lugar. Ese es un cambio importante. Después, hay otra cosa importante que es el socialismo de Nasser. Nasser era socialista. Él promueve el socialismo mezclado con el nacionalismo árabe, como una mezcla de las dos cosas. Y empieza a desarrollar una política, sobre todo a principios de los 60, que tiene como un eco en otros países del mundo árabe, que implica políticas socialistas, como la nacionalización de ciertas cosas, como el cine. Entonces, piensen antes. El cine tenía un montón de los mismos cantantes famosos, tenían productoras de cine, y otros actores, había productoras, millones, chiquititas, grandes, un montón. Había más de 100 películas al año, en cierto momento, después de 60, después 50, pero muchas. El gobierno expropia, de hecho, nacionaliza muchas de esas industrias. ¿Y qué pasa con los productores, directores, incluso actores y actrices? ¿Qué pasa? Se van porque sienten que va a haber un monopolio que va a controlar todo, no solamente lo económico, sino que también los temas de las películas. Entonces, mucha de esta gente ligada al cine egipcio se va al Líbano. Por eso, en el Líbano se habla de una época de oro que es más o menos en los 60, a mediados de los 60, 70, que es posterior a Egipto, porque esta misma gente fue para allá a propiciarla, de alguna manera. Nadia Gamal es un ejemplo de eso, que ella también era egipcia, ¿cierto? Eso también influye, este socialismo también influye en las actividades que se propician. O sea, ya no se apoya tanto ni se propicia la danza oriental, que es claro, que puede ser, por una parte puede ser vista como bien panárabe, que une al mundo árabe, como que toma elementos de distintas partes. Pero por otro, Nasser creía que era bien occidental, no le gustaba mucho. Le gustaba algo que tenía que ver con el pueblo. Entonces, ahí viene otro cambio ligado a eso, que es la aparición del baladi dentro de la danza oriental, pero así como algo independiente, muy grande, muy importante, muy propio. Que Fifi, por supuesto, lo toma y astuta e inteligentemente lo lleva al infinito y más allá, y hace maravillas con esa idea, con esa intención de visibilizar lo popular, la identidad local egipcia. Y eso es algo que, como les decía, antes no pasaba. En la época de oro, los personajes populares eran bien estereotipados y no representaban al pueblo real, finalmente, digamos. En este caso sí, incluso las películas empiezan a mostrar al pueblo
y de hecho había una política con eso, había multas contra las películas que se burlaban de gente del pueblo. Tenía que ser ciertas pautas de cómo eran presentadas esos personajes. Y eso es un cambio, pues chiquilla. O sea, la Fifi tiene unos videos, o sea, el hecho mismo de que que baile con Galabella, que baile con de mujer popular, y que su show parta así, o sea, ella entra al escenario así, con la shisha, haciendo rituales y cosas que se hacen en las fiestas populares de los pueblos de Egipto, es un cambio súper importante, que antes nadie se le hubiera ocurrido, no todo el mundo lo hizo, Suher Saki no lo hacía. Ella siguió con esta cosa como de la danza oriental, Rakchaki. Ella le gustaba mucho la danza, la música, la conexión de la bailarina con la música. No, se fue en esa ola. Pero igual bailaba baladi. Nashua también. Como que todas lo tomaron como algo importante, independiente, enaltecido de alguna manera. ¿Sí? Nasser también propició el laicismo de Egipto. Es decir, como políticas de gobierno y ciertas pautas de comportamiento de la sociedad que se propiciaban, que eran en contra del radicalismo islámico, obviamente, incluso en contra de que la fe y el Islam determinara ciertas cosas de la sociedad. Eso fue bueno para las bailarinas. Eso fue bueno, a pesar de que el gobierno no apoyaba literalmente y que empezó a haber como ballets folclóricos, mucho más ballets folclóricos por lo mismo, por esta idea de exacerbar la cultura local, de visibilizarlo, por ejemplo, no sé, ballet nubios, por ejemplo, o muchos ballets como el Grupo Reda, pero más. Obviamente el Grupo Reda fue súper importante para Nasser, de hecho a quien más apoyó Nasser fue a Reda, porque representaba este conocimiento, esta cultura local, popular, ancestral, tradicional de Egipto, antigua, que mostraba como una diversidad además cultural, no solamente la bailarina occidental. Por eso fue tan importante el Grupo Reda. Hay mucha gente que ha hecho tesis de el Reda como la imagen de Nasser, igual que Colsum también. Fue importante en el panarabismo y en el nasserismo. Dicen que Nasser tenía una cosa ahí con Colsum, pero no sé. Ojalá que Colsum lo haya pasado bien. Inevitablemente estos cambios, cuando son tan como repentinos, generan autoritarismo. Entonces la gente empezaba a levantarse contra Nasser. Hubo un proceso lento, pero sucedió. Pero como que todo se propició porque Nasser se murió. En 1970, justo, 1970 se muere. Y ahí asume Sadat, el próximo, Anwar Sadat. Y ahí, así, chiquilla. Lo que era así, se da vuelta completamente la tortilla, porque Sadat, de partida, creó una política que se llamaba Infitah, que significa política de puertas abiertas. O sea, Sadat era absolutamente capitalista. Entonces Egipto pasó en, no sé, 2 años de el socialismo, la nacionalización de un montón de cosas, de expropiaciones, de esta cosa de la cultura local, enfatizar la cultura local, a la política de puertas abiertas. Se cortó el vínculo con la Unión Soviética, se expulsaron a los soviéticos que había ahí, a pesar de que habían puesto hasta plata para la revolución, lo echaron, y Sadat empezó todo lo contrario, o sea, lo mismo de siempre. Unión Soviética con los gringos es siempre lo mismo. Estados Unidos, Unión Soviética, siempre lo mismo en todos lados. Sadat se va con los otros. Entonces empieza a propiciar vínculo con Estados Unidos. Entonces, eso explica mucho el hecho de que tantas bailarinas egipcias de los años 70 hayan bailado en lugares de entretención en Estados Unidos. Hablamos de eso la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y eso fue súper importante para este intercambio. Ustedes mismas hablaban de este vínculo con Occidente, de cómo Occidente como que aportó ciertas cosas a la danza oriental que se notan. Ahí está. No literales quizás, pero hay un intercambio que es absoluto. Las mismas bailarinas convivían, compartían, eran colegas con bailarinas de Estados Unidos, de otros países, de países de Europa, con egipcias, con libanesas, y convivían y compartían en un solo espacio, intercambiando, por supuesto, elementos culturales, aprendiendo de música, ampliando los criterios entre todas, desde la identidad de todas también. Entonces eso es muy importante para el desarrollo, ¿cierto?, de la danza oriental. Bueno, a Sadat lo mataron en el 81 en un desfile,
lo mataron. Un desfile, digo, de las Fuerzas Armadas y lo mataron. Y ahí llega Mubarak, que esa historia es como la última que conocemos, que termina también en la revolución, que dura un montón de años. Pero, como les digo, esta política de puertas abiertas fue súper importante y explica varias cosas que pasaron en los 70. Otro tema importante, díganme algo, pregunten, comenten. También he hablado mucho sola. A ver, díganme algo, a ver si opinan, si están de acuerdo, a ver qué les va haciendo sentido. Aquí aparece otro tema que ya lo mencionamos, pero hay que hablarlo un poquito más específicamente, que es la televisión. La televisión es otra cosa, o sea, la televisión está en tu casa. y puede estar todo el día, no como el cine. El cine tú vas, cuando quieres, cuando puedes, si es que puedes. Y es un momento, el cine es un momento, 2 horas, no sé, pero es un momento de una historia que entra a tu vida y tú te vas de ahí. Pero la tele está en tu casa, te invade, se mete ahí, se metió ahí adentro. Y eso marca un precedente en la visibilización de las bailarinas estas. Porque antes había gente que, o sea, en los pueblos, por ejemplo, no sé, voy a pensar en un pueblo que fui yo, en Esna, en Nerfu, en el sur, así, que con suerte hay una tele, 2 tele, 3 tele en todo el pueblo. Y la gente va afuera de las casas de la que tiene tele a mirarla. Y la gente abre la ventana para que el resto pueda ver. A Pete Vale dice, siempre llego a la conclusión que es imposible hacer arte sin considerar el contexto sociopolítico, ¿cierto? Sí. Sí. O si no, estamos como viendo algo de fantasía, en el fondo. Como que yo siento que esto que es... no es que las artistas... actúen en función de eso, pero lo determina inevitablemente. Algunas veces sí, se actúa en función de eso, otras veces lo determina. Pero siempre está ligado, sí. Por eso es importante conocerlo. ¿Cierto? Bueno, entonces piensen en los pueblos, un pueblo de Egipto, que la gente no puede, no llega a los pueblos donde hay, o a las ciudades donde hay cine. No puede llegar ahí. Nunca vio a las bailarinas tanto, ¿no? Como que era una idea más o menos, las películas, puede que alguna persona la haya visto, pero con la tele... conoce todo, po. Está ahí en tu casa. La Vale dice, si bien estar en la fantasía también se relaciona con el contexto, por supuesto. A veces, cuando hay mucha fantasía, es porque se quiere tapar una muy cruda realidad. Yo creo que hay que siempre preguntarse por qué en algún lugar, en lugares, hay tanta fantasía. ¿Sí? Por ejemplo, los ballets de Afganistán. Ballets folclóricos de Afganistán que andan por muchas partes de Occidente. Quieren tapar cosas que pasan en la realidad. Y mostrar como algo, decir, miren, pero miren, ¿no? Si nosotros somos súper culturales, sobre todo en el momento que los talibanes están ahí. O sea, de hecho, el mayor apoyo a los grupos folclóricos extranjeros ha sido cuando los talibanes estaban en el poder. Sospechosa la ¿o no? Bueno. Entonces, la tele puso ahí a las bailarinas en tu casa. Y a las nuevas, a las de ese momento, a las antiguas, a todas. A todas. Y más encima, a las actuales, digamos, de ese momento, de los 70, las primeras transmisiones de la tele fueron en 1960. Pero en 1970 se explotó. A mediados de los 70 había un montón de cosas y había muchos programas de tele que incluían danza a principios de los 70. La Nashua Fuad tenía un programa semanal. Semanal, ¿se imaginan lo que es eso? Bueno, y ahí hay algo importante. ¿Por qué? Porque Nashua, derivado de su presión, entre comillas, porque igual era una presión, de tener que montar este show todas las semanas en la tele, se empezó a imaginar un montón de cosas. Y así nacen estos musicales, que para ella son súper importantes. Ella en entrevistas dice que para ella eso es lo más preciado, lo más valioso. Las películas sí, como que no las recuerda también cosas que vivió en algunos eventos, en ciertos lugares, con mandatarios de distintos lugares. Una anécdota que tiene con el rey de Jordania, por ejemplo. Pero porque lo más preciado son sus musicales, porque ahí había sangre, sudor y lágrimas y creación e inspiración propia de ella con su coreógrafo. Cosas nuevas. Las coreógrafas antes eran las mismas profesoras de ballet de las bailarinas de la época de oro. Ahora son coreógrafos específicos que han tomado clases afuera. Nashua Fuad tenía un coreógrafo que se llamaba Mohamed Khalil y fue su coreógrafo entre 1975 y 1992, que fue cuando ya se retiró definitivamente.
Y ellos inventaron, de verdad, cosas impresionantes. O sea, y ellos también hacían estos conciertos bailados, como delante nombró, le llamó a la Francia, en que tenían 50, y la Nacho Font llegó a tener 58 músicos, 58 músicos, 58. Me puedo imaginar lo que era eso, bueno. Y hacía de todo. O sea, el programa en la tele duraba como 1 hora. Y había, ¿qué hizo? Tomó, por ejemplo, cosas históricas, como la Muwashahat, como los palacios. Tomó todo lo popular que se le ocurrió. Pero todo lo hizo a lo musical de Broadway, con chicos y chicas que se levantan. Hizo también cosas populares, como de la cultura popular egipcia. Las escenificó, por ejemplo, cosas que pasan en el matrimonio, las arusas de los mulid. Muchas cosas de la cultura local. Esta cosa del contra el mal de ojo. Como que teatralizó en estos musicales muchas cosas de la cultura popular y también otras históricas del mundo árabe, el Egipto faraónico, salió del sarcófago, por supuesto, un montón de cosas. Hizo también algunas alusiones a otros lugares, una cosa medio hindú. Y, chan, lo más importante para la danza oriental, para el desarrollo de la danza oriental, es que propició Nacho Font el surgimiento de una música nueva, creada solo para bailar, para bailarse, que es la rutina, el majancé, como le llamen. Vamos a hacer un live solo de esto, ¿ah? Vamos a hacer un live sobre el mejans, porque me lo han pedido. Pero aquí lo menciono. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo empezó? Tiene nombre, o sea, hay un primer mejans que fue de Nacho Font, que fue en 1976, Amar 14. Y lo hizo Mohamed Abdel Wahab. Así nomás. La Nacho Acarrá. ¡Ah! Me encanta. Los coreógrafos también eran formados en influencia occidental, sí. Sí, pero no tanto en ballet, sino que más bien en Broadway, como a chorus line. Jazz. Como esas cosas. Me encanta eso, me encanta. A chorus line me encantó cuando yo la vi, a chorus line. Oh, era chica, tuve el privilegio de verla, era chica. Tenía 8 y casi me muero, casi me muero. No voy a creerlo, impresionante. Bueno, esa era la idea. Que para mí, chiquilla, voy a decir aquí algo que, como siempre, todo lo que digo es con argumentos y es basado en hechos reales, no es ningún juicio ni nada. Yo creo que el formato de Broadway que Nashua incluyó es lo que propicia y se desarrolla en Argentina, con lo que se le llamó estilizado. Es muy claro ese vínculo. Esta cosa como de los ballets grandes, que son todos iguales, que van todas para el mismo lado, con una ropa muy parecida, con entrar, salir, como esta cosa de esos espacios. Y de los Folies Bergère, del Folies Bergère, del Siegfried Folies, como... Es obvio que hay. Y además tiene tanto sentido, porque en Argentina está todo lo que pasa con las vedettes y la revista, que precisamente tiene la misma idea. No la misma forma. Propicia otras cosas, pero tiene la misma idea. Así que ojo ahí con eso. Como el ballet de Zaida, claro. Sí. Y eso no es bueno ni malo. No es como, pero es que eso no es danza del vientre, porque no sé, ¿por qué? O sea, sí, todo lo es, porque es parte de una evolución. Y la misma Nashua lo empezó a hacer. ¿De qué estamos hablando? ¿Ven? ¿Me entienden? Ya, ahí lo voy a dejar. Algún día podríamos hablar de esto, pero hay que hablarlo con mucha altura de miras, porque eso genera mucha controversia, como que... Como que se me pone saltona cuando se habla de eso, como de los estilos. A mí me carga por eso, yo encuentro que los estilos más que nos dividen. Son distintas formas, formas y momentos y estéticas y puestas en escena derivadas de una evolución. Para mí es como eso. Pero hay un origen común, sí. Y esta misma egipcia lo hizo. O sea, ya, ahí lo dejo. Volvamos al Mejans. Entonces, en cuanto a la música, hubo un cambio radical. Porque ¿qué pasaba con la música en la época de oro? Era la música de otros, de las cantantes, que las bailarinas bailaban. Sí había cierto como idea después, más adelante, como al final de la época de oro, como el mediados de los 50, sí había más conciencia de parte de los cantantes en hacer músicas que se bailaran, sí, eso sí.
pero no era una pieza específicamente para eso. El Mellans lo es, ¿sí? Es súper profesional. Claro, o sea, Zaida es una genia. Es como la Shakira. Es una genia. Totalmente. Sí. Sí. O sea, inventó algo que quedó por siempre. Y hace poco. Y que se explotó así. Que todo el mundo quiso hacer. Es una genia. Una genia. Por algo. Hay algo que a tanta gente le gusta ahí. No es bueno ni malo. Es evolución. Exactamente. Nacho fue criticada en su tiempo por sus ideas absoluta y completamente. Absoluta y completamente. Tahía Carioca la odiaba. La odiaba. Encontraba que estaba loca. Que cómo hacía esas cosas. Que eso no era occidental. Que de dónde lo había sacado. Que parecía loca saltando. Que cómo metía a hombre ahí. Que era ridículo. Fíjense, chiquillas. La misma Nacho Fuad, súper egipcia. Criticada por lo mismo. Que a veces alguna gente critica en ciertos espectáculos. ¿Ven? Depende de cómo lo creaste, por qué, con qué argumento. Es parte de una evolución, de una creación también. Otra cosa es que yo diga, esto es una danza ancestral de Egipto. No, obvio. El Rakshaki no lo es, ninguna. Ancestral no lo es, ninguna. Para eso están las danzas étnicas, que influencian el Rakshaki, sí. Pero el Rakshaki no es ancestral. Es tradicional, pero no ancestral. Ni étnico menos. Tiene influencia en cosas étnicas, pero no lo es. Entonces, ojo, ahí se los dejo. Sí, la Nacho Fada amaba a la Suher... O sea, perdón, la Tahía Carioca amaba a la Suhersaki. La Fifi le parecía simpática, chistosa, ya que tierna, la niña baladí. Pero la que amaba, la que encontraba que era como la bailarina, Bintel Balad le llamaba ella, igual que a ella, a la Tahía Carioca le decían Bintel Balad, como la chica del pueblo que representaba el espíritu egipcio y bailaba esta danza oriental ahí muy conectada con la emoción, recatada a la vez, muy clásica y profesional. Para Tahía la que hacía eso era la Suhersaki. La Nacho estaba loca. No le gusta, lo decía literalmente, ¿eh? Y Nacho igual sufrió por eso. De hecho, a los egipcios, eso determinó la opinión de los egipcios. Muchos egipcios les daba vergüenza o les daba cosa decir que les gustaba la Nacho Fuad, les gustaba lo que hacía, porque los mismos egipcios más tradicionales, más antiguos, la danza oriental no les gustaba. Fíjense. Pero por eso la Nacho fue tanto a Estados Unidos, po, y a otros lados. Porque su creación estaba un poquito más amplia, po, ¿cierto? Entonces cayó mejor en esos lugares. Pensar que las peleas de esto no es danza oriental vienen desde siempre. Yo creo que vienen del Egipto faraónico. Completamente. Sí. Ya, ¿qué más? Ya, hablamos también de este fenómeno de la radicalización del Islam. Que después es un fenómeno que termina llamándose, como en los 90, la saudización de Egipto. Egipto empezó a mirar a Arabia Saudita como, a ver, ¿por qué este lugar es tan próspero, le va tan bien? Quizás es por cómo vive el Islam. Entonces hay un fenómeno que tiene que ver con la radicalización del Islam, con la aparición de los hermanos musulmanes, con el Estado Islámico en Irán. Todo eso que pasa desde mediados de los 70 en adelante, que el 79 tiene esta explosión en Irán. Y en adelante siguió pasando, y siguió pasando, y siguió pasando, y siguió pasando. Sigue pasando. Y después ocurre este fenómeno de saudización. Por esa razón también las bailarinas de los años 70 tratan de enaltecer la danza oriental, elevándola a un nivel de arte. Y por eso la Nacho también hace los musicales. Y dice, esto es como algunas bailarinas que hacían musicales, lo mismo que les contaba, el ejemplo que poníamos de lo que hicieron Naima Akef con Reda, como inspirados en Ginger Rogers y Fred Astaire. A mí me gustaba la Esther Williams, porque la Esther Williams era nadadora, y yo nadaba, yo siempre nadé cuando chica. Y la Esther Williams hacía musicales en Hollywood, y se metía al agua también, nadaba. ¡Oh! Impresionante. Bueno, eso era un boom en Estados Unidos. Y Nacho lo tomó de ahí, porque Mohamed Khalil, su coreógrafo, lo tomó de ahí también. ¿Sí? Y esa fue una estrategia también para enfrentar esta idea de esta radicalización del Islam en la sociedad egipcia y árabe en general, porque obviamente una bailarina que está bailando con un traje de 2 piezas, mostrando la pierna sola, exhibiéndose, fue cada vez más peligrosa para la sociedad, entre comillas.
Entonces, obviamente eso se fue... Y yo creo que ahí en ese momento, no antes, ¿ah? De hecho, voy a hacer un spoiler de mi ponencia en un congreso. Al final les voy a pasar el aviso de eso. Ahora tengo información más concreta para que se inscriban en un congreso teórico de música y danza árabe que es gratis, online. Y yo creo que como que finalmente me fui para otro lado, que me puse a pensar en lo del encuentro teórico. Como que se dan cuenta que finalmente estamos en un momento en que la teoría es súper importante. ¿Dónde? Ya, al final les cuento. Ya, la teoría es importante, chiquilla, en este momento. ¿Por qué? Porque en la pandemia nos pusimos a pensar, po. Nos fuimos para adentro y no pudimos evitar pensar, po. Y eso está muy bien. Porque eso nos lleva a evolucionar. Bueno, ya, les iba a hacer un spoiler de mi ponencia. Mi ponencia habla de las entretenedoras, del concepto de entretenedora. Yo creo que ese concepto cambió el estatus, digamos. Hola David, ¿estabas ahí? ¿Cómo estás? Sí, ahí les doy todos los datos después. Les digo dónde es y todo. Cómo se inscriben. Es gratis, pero tienen que inscribirse en una página web. Ahí les digo todo. Lo leí y lo tengo clarísimo para decirles hoy. Me comprometí también con la organización a hacerlo hoy día. Aquí abiertamente. Entonces, mi ponencia habla del rol de entretenedora. Y yo creo que en este momento, a fines de los 70, con la radicalización del Islam, ese concepto cambió. Se cambió el estatus. Entretenedora pasó a ser una mujer que se exhibe, peligrosa. Pero entretenedora es una palabra hermosa. Entretenedora, es como que hace feliz a la gente. Que le dice, ¡wow! Vamos, yo soy como entretenedora, siento. Me gusta que la gente sea feliz, que sea positiva. Y eso es muy bonito. Ya, bueno, hasta ahí lo dejo porque esa es mi ponencia. La tienen que ver ese día. A mí me toca el martes 23 a las 20:20 horas de Chile. Por si acaso. Pero si no, la hablamos aquí en otro momento. Si no puede. Igual van a quedar grabadas. Va a estar todo en YouTube. Muy bueno. Muy estupendo. Hablamos también del otro concepto, también lo nombramos, de este otro punto, que es esta idea del cambio de este arquetipo de mujeres inocentes, cándidas, medias fantasiosas, a la mujer de carne y hueso, que además expresa su opinión, derivado también de la presencia y la existencia de la tele, ¿cierto? Hablamos también de la aparición y de la visibilización más clara y evidente de la cultura popular egipcia, el baladi como una danza específica, especial, que se enaltece. La competencia que empezó a generar la idea de las bailarinas extranjeras, que empezaron a aparecer en los 70 también. Y la coreografía y las orquestas propias y los conciertos. Mira, ya lo dijimos todo. Somos secos. Me encanta. Cuando vamos a las ferias medievales, ese es el concepto que usamos para explicar lo que hacemos. Fantasía inspirada en las entretenedoras de Oriente. ¡Mira qué lindo! Se me acaba de ocurrir algo. Pero es algo que les voy a tener que pedir un favor. Por favor. Pero no aquí. No lo hagan aquí porque si no se me va a perder. ¿Ya? Háganlo por interno, porfa. Si me quieren hacer el favor. Vamos a hacer una especie de focus group. Con un universo ahí. Igual lo voy a poner como encuesta. Puede ser una historia de Instagram. Pero aquí quienes están mirando, díganme ¿qué opinan o cómo ven ustedes el uso del concepto de entretenedora para una bailarina de danza oriental en general? Antigua o moderna, actual o ancestral o tradicional. ¿Ya? Díganmelo por interno, eso sí. Puede ser por el medio que sea, pero díganmelo directamente porque ahí yo voy a hacer una especie como de resumen para incluirlo en mi ponencia. A mí me interesa mucho pensar, ver qué pasa ahí en el imaginario, cómo está esa mirada. Sí, para mí la danza tribal funciona igual y decimos lo mismo. ¡Ah, me encanta! Eso Yamila igual. Yamila la tenía clara. Y súper se inspiró en las entretenedoras. En las Gawasi, en las Olet Nail, en la Olet Nail sobre todo, ¿ah? Como que ahí está súper claro. En la Shihad no tanto, siento yo. En las entretenedoras de Túnez, en las bailarinas como del Magreb en general, que bailan en bodas, en fiestas. En las bailarinas de las pinturas orientalistas, las Awalin, que salieron y se mezclaron con las Gawasi. La Yamila la tenía clara. Yo creo que fue súper obvio, súper claro y evidente su vínculo. Y por eso también su formato tiene tantas alusiones a bailarinas específicas. Tiene nombres de bailarinas específicas.
porque ella se inspira en eso, en alguien que toma eso para otros, para entretener a otros. Ya, pero ahí lo dejamos porque eso es parte de mi ponencia. Bueno, entonces, como se dan cuenta, hay un... Ah, me acordé de una pregunta que me hicieron antes del live, alguien que me dijo que no sabía si se podía meter, pero que me quería hacer una pregunta y que la pudiera responder. La voy a responder. Algún día aprenderé el formato. ¿Sabéis qué? Mira, voy a decir algo patudo, terriblemente patudo. Solo se lo he dicho a mi amiga Marwa porque ella me puede entender desde donde lo digo. Esto no es arrogancia, chiquillos, ni chiquillos, pero voy a decirlo porque me impresiona. Yo me siento muy identificada con Yamila. No, por eso digo que es patudo, porque es como compararme con Yamila. Yamila, wow, hizo cosas en un momento que era 50 millones de veces más difícil y hizo cosas que fueron absolutamente pioneras. Bueno, por eso, yo todavía no estoy tan grande como para compararme con Yamila, pero me siento muy identificada porque Yamila la tiene clara. Ella sabe de dónde es y sabe en lo que se inspira, concretamente. Y para eso delimitó su inspiración y la investigó. Hermoso. Si lo hacemos así, yo encuentro que podemos hacer todo. Por eso hablamos de tantas cosas. Todo puede ser una inspiración. Pero asúmelo, estúdialo y contrúyalo honestamente desde ti. ¿O no? Bueno, ya. Tengo la pregunta aquí de quienes... tengo dos preguntas que me hicieron. Me encanta que me hacen preguntas antes del live. Yamila Salimpur, me refiero. Yamila Salimpur, creadora de un formato que después amplió su Jaila Salimpur, su hija, que pueden conocer por las Melinas Superstars, pero en realidad ella es mucho más que eso. ¿Sí? Hablamos de Yamila cuando hablamos de las pioneras en Estados Unidos. Muy importante. Bueno, tengo dos preguntas. Me encanta que me hacen preguntas antes del live. Hola, Totó. Tú también eres guapo. Has vivido cosas difíciles. Sí. Ay, sí. Bueno, tienes razón. Sí, lo voy a seguir reflexionando. Gracias, Totó. Yo también soy guau. Ya. Voy a hacer una polera que diga, yo también soy guau. Ya, las dos preguntas que me hicieron para que a ver si podía contestar en el live son: una, ¿cuándo se acaba la época de oro? A ver, ¿cuándo creen ustedes? Momento de trivia. A ver qué opinan. Igual hay controversia, pero es como la historia del pueblo gitano. Como que hay versiones, pero hay distintas opiniones, pero hay una que es la más aceptada. Ya, aquí pasa lo mismo. ¿Cuándo creen que se acaba y por qué? Ah, porque no es solamente cuándo, sino que por qué. ¿Cuándo y por qué se acaba la época de oro? Pionera en estudiar e investigar en Chile. Ay, que eres linda, Pau, gracias. Que son lindas. Ya, ¿cuándo creen ustedes? Uy, que estoy blanca, pero no me siento mal. El otro día mi papá vio un live y me dijo, oh, estás como enferma, estás estresada, ¿por qué estás así tan blanca en los lives? No, estoy así. Como no veo, a veces pongo los ojos chinos, entonces como que me veo más enferma, pero no, estoy bien. Estamos bien. Ya, vamos, a ver, ¿cuándo creen ustedes que termina la época de oro y por qué? Me distraje porque la canela me pasa, me mira como, ya pues, ¿a qué hora terminamos? Queremos comer. Qué linda, Pau, que son lindas. Ya, pues no me dejen aquí hablando sola, pues respondan lo que quieran, aunque se equivoque, si les digo que hay distintas ideas. Ya, la Vale, hola Vale, dice 1970. Ya, ¿quién dice algo diferente? ¿Y por qué? ¿Por qué me dan esa fecha? Vamos. Igual yo en el live de ahora, di pistas para decir cuándo se puede haber acabado. La Pau también dice 1970. Ya. ¿Qué más? Esa es una versión, les cuento. Hay otra gente que dice 1960. Yo creo que con la aparición de la tele. Ah, 1960. Esa es la otra versión. Muy bien. ¿Ven que sirven los live? Porque vamos asociando, ¿se dan cuenta? No nos aprendemos datos de memoria, sino que vamos asociando, entendiendo el proceso. Con la radicalización del Islam, dice la Julia, que sería los 70. Cuando se comienza a envasar la música. ¿A qué? O sea,
Ya, pero ahí sería como la época de oro de la música, porque eso es como otro fenómeno. Claro, eso termina en los 70, porque ahí aparece el pop y el shabby. Entonces, todo se va a la mierda. A mediados de los 60, dice la Dani, muy específica, termina con la desaparición del cine en los 60. O sea, más que la desaparición, con la nacionalización y con el declive del cine. Yo pienso que cuando termina Nasser. Ya, están súper bien. Por eso no hay una fecha exacta, no es como en agosto de 1964. No, no. Claro, hay como teorías, pero una teoría es en los 60, cuando aparece la tele y cuando aparece el socialismo y decae todo el movimiento y toda la movida que había en los casinos, en los nightclubs. No, porque nightclub es una palabra confusa en Occidente. Allá nightclub es otra cosa, es más elegante. Pero en estos salat se llaman. S-A-L-A-T, de Tito, salat. Cuando desaparecen, no desaparecen, pero empiezan a morir estos salat porque ya no tienen público de antes. Todo lo que hablamos con Nasser. Entonces, una teoría es los 60. Guatea la época, ya no hay época de oro. Porque el cine no es tan próspero, porque se nacionaliza y decae. Los salats se empiezan a acabar porque ya no va el mismo público. No hay tampoco esta cosa como de la elite que consumía esto de la danza oriental. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Que en los 60 algo cambia y empieza a morir y a transformarse. Y las bailarinas sufren un montón. Y dudan si seguir o no, dejar de bailar, ¿qué onda? Tal vez cuando mueren los cantantes más emblemáticos. Ya, y esa es la otra teoría. En los 70, con el inicio de la radicalización, como que son argumentos distintos, pero en realidad todo influye. O sea, en los 60 pasa eso y después en los 70 ya pasa esto otro y termina de morir. O sea, y claro, en los 70 pasan cosas con la música, que la radicalización del Islam también ocurre, todo este fenómeno, pero también pasa algo con la música, que los cantantes se mueren. ¿Cómo? Tengo fechas. Kulthum se murió el 75. Farida al-Atrach se murió el 74. Abdel Halim Hafiz se murió el 77. Es como... ¡pum! Como que tiene que aparecer algo nuevo. Y aparece algo nuevo. Que es el pop. Que no tiene una identidad tan local. Que no tiene identidad, digamos. Es algo mucho más transversal. Y que puede sonar igual en todos lados, ¿cierto? Entonces ese es un fenómeno que aparece. Y el otro es el shabby. El shabby que partió con Adahuella, que era súper local, pero que empezó a generar como otros fenómenos más transversales también. Y la gente empezó a consumir esas dos cosas. El pop, por una parte, la gente más de clase alta consumía pop, y la gente de las clases populares consumía shabby. Después se cruzó, y todos escuchan todo. Pero eso hizo que la música para la danza oriental y toda esta tradición de la época de oro, como que quedara ahí en el olvido. No en el olvido, sino que en la historia. Claro, los canales de televisión siguen dando estas películas y la gente las sigue amando, pero es algo antiguo, ya no se consume en ese momento. Entonces ahí cambia, absolutamente. Entonces, resumiendo, tenemos dos momentos. Declive desde los años 60 con esta elite que deja de consumir porque ya no va a los salat, el cine que decae, todo lo que pasa ahí en los 60... Y en los 70 termina de morir por la música y otras cosas, y la radicalización del Islam. Los cambios en la música y la radicalización del Islam. Chin chin, como que entre 1960 y 1970 es como una especie como de que está muriendo. De a poco, como que... Y en los 70, mediados de los 70 ya es otra cosa. Y la tele está full, y hay que cambiar la mirada, hay que cambiar todo. Y después ¿quién aparece? Dina. Y Dina lleva a otro mundo. Antes y después de Dina. A mí me encanta que hace unos años haya revivido, que se vuelva a investigar y reformarla. ¿Qué cosa, Julia, que se haya revivido y se vuelve a investigar y reformar? ¿Que la danza? A mí me parece súper importante eso, también. Como, por eso me gusta, porque hay gente que me dice, queréis pasar de moda, queréis pegar, que bailáis como cosas de los 70 y cosas de los 40. No, yo no es que baile elite, no es que imite a la de los 40, espero. La Golden era así, claro, hacer historia con eso es lo mismo que estoy diciendo. Yo no es que imite, espero, que no imito a la bailarina de ese tiempo, pero
me encanta recordar y enaltecer ese momento en que la danza oriental tenía tanta magia y tanto estatus, que eso es importante igual. Por eso cambió. Hay que luchar para que siga adelante. Bueno, en Occidente es otro fenómeno. Es muy distinto a lo que pasa en Oriente. Eres la profe de historia de los... Me gusta. Que sea inspiración y no imitación. Maravillosa frase, Julia. Sí. Yo creo que todo puede ser inspiración. Las de los 70, las de los 40, las de los 50, las danzas del palacio, las agualim, las gawasi. Todo es inspiración. Todo es inspiración. Y se puede hacer tantas cosas, chiquilla. Tantas cosas. Entonces, no sé, nunca se censuren. Todo esto que hablamos es para eso. Para que su inspiración crezca. Y para que se sientan seguras de crear desde quienes son. El conocimiento me tiene que dar eso, nos tiene que dar eso, libertad. ¿Sí? Ya, terminé. Chuchun. Últimamente estoy terminando como a las 2. Hubo un tiempo que terminaba a las 1:30. Estaba como más escueta. Hoy le gusta mi polera de Lemebel. Qué linda, me la regaló Lelia. Me la mandó a estampar, es lo máximo. El conocimiento es libertad, sí. Ya, voy a ver si tengo... Espero que haya podido hacer algo aquí. No me deja abrir los comentarios. ¿Por qué? ¿Qué pesado en mi dedo? Ahí está. Ya, chiquilla, vamos a ver si puedo hacer esto. ¿Me dejará pegar aquí? Voy a pegar en este momento, o si no lo voy a escribir... No me deja abrir el teclado. ¡Ahí! Ya. Voy a escribir la dirección de la página web. Ahí estoy hablando como lento, así como robot. Voy a escribir la dirección de la página web donde pueden inscribirse para el congreso, perdón. Que le pongo el nombre que tiene el mío. El mío se llama Encuentro Teórico. Pero este se llama Congreso de Música Árabe, Congreso de Historia y Música Árabe. Y este año se llama Perspectivas Latinoamericanas. ¡Ah! Me encanta. Chun. ¿Lo puse? No. Ahora. Ahí está. Ya. La organizadora es la maravillosa Marina Barrio Nuevo, que viene haciendo esto hace varios años. Así que un aplauso para ella, un reconocimiento por esta actividad. Hola Priscila, ¿cómo está? De nada. Ya, entonces esa es su página de su escuela, de su estudio, Sahar. Y ahí está toda la información, está el horario, las ponencias son el martes 23, miércoles 24, jueves 25, sí, parece que martes, miércoles y jueves. Dudé, pero ahí lo pueden ver. Yo estoy el martes, el primer día. Me toca a las 20:20, pero creo que empiezan a las 6. Tenemos el mismo horario de Argentina, así que estamos bien. Pero igual quedan grabadas. Pero si quieren estar en alguna, tienen que inscribirse en esa página web. Ahí está toda la información detallada, así que solo van. Pueden ir a la página web directamente o pueden ir al Instagram también de Estudio Sahar, que es como con un punto. @estudio.sahar. Y ahí también está la información, la están subiendo, ¿ya? Así que yo voy a ver si hago un post y voy a subir la página, un link a la página para que se inscriban y toda la cuestión. Queda como menos de una semana porque es el otro martes. Y las ponencias son absolutamente gratuitas, abiertas, libres y gratuitas. Solo tienen que inscribirse en la página web para que les llegue a su mail el link. Nada más que eso. Súper entrete. Los temas están muy interesantes, hay muchas cosas, me siento muy orgullosa porque dentro de las expositoras hay profesoras que para mí son muy admirables. Paula Elena, por ejemplo, bueno, Paula Elena está hace tiempo ahí en ese congreso. Ella expone el 25 me parece. Está también Linda Lal también. Y también hay algunas chicas que yo he ido conociendo a raíz de los live también, que sé que los ven después y me han comentado ahí como... Que se han encontrado con esta instancia y nos hemos empezado a comunicar también porque hacen investigación también. Así que me parece muy hermoso, muy hermoso. Así que
les espero porque igual me da nervio, porque aquí yo me siento segura, porque ya son como que siempre entran las mismas, los mismos, como que estamos aquí como que si fuera un curso, no sé. Como que ya estaba en confianza. En cambio ahí es gente que no sé de dónde puede haber gente. Igual me da nervio. Y lo que me desafía también es que tengo media hora para exponer. Eso para mí es un estornudo. Pero bueno, yo siempre le digo a la alumna, sinteticen, no sé qué, editen, se puede, ya, entonces tengo que ser coherente. Así que estoy trabajando mucho en mi ponencia para que quede ahí muy acotada y para que lograr... Igual si uno tiene de verdad el tema muy trabajado, lo puede explicar en 5 minutos, así que en eso estoy, trabajándolo. Así que bueno, no se olviden de inscribirse para... Igual pueden que una semana, un poquito menos, pero no se olviden, porque si no, no van a tener el link. ¿Ok? Ya mi gente, un abrazo muy grande, que estén muy bien. Yo sigo aquí en las grabaciones con el proyectito de las obras con mis chiquillas, que la estamos pasando tan bien. Tan bien. Me encanta que esto esté sucediendo. Es harta pega, pero es muy motivante. Me encanta. Me encanta. Así que les voy a contar apenas tengamos novedades de la promoción, de las fechas específicas de estreno y etcétera. ¿Ya? Les voy a contar también, ahí voy a hacer un afichito y todo, de mi super clase a la gorra abierta de planificación, porque me la han pedido. Me da un poco de vergüenza, o sea, no vergüenza, pero es como que, no sé, ojalá que les sirva nomás. Pero si ayuda en algo, yo feliz de hacerla. ¿Sí? Me han preguntado por si alguna vez en la vida voy a volver presencial. Claro. Sí, pero yo todavía estoy en mi paso a paso, yo todavía sigo online. Lo presencial que estamos haciendo es grabar con las chiquillas, pero mi paso a paso presencial es en enero. Voy a pasar el aviso porque ya tengo fecha concreta. Voy a hacer talleres en las tardes de un sábado y un domingo de enero, que es el 22 y 23 de enero. Voy a tener 3 talleres el sábado y 3 talleres el domingo, cortitos, a precio módico, caseras. Y va a ser mi paso a paso, va a ser mi presencialidad, mi primera presencialidad, en una sala muy grande, con mucha ventilación. Así que, pero igual que tiene un número de inscritas máximo, así que voy a estar avisando para que se inscriban. Va a haber un precio por un taller, por el día, por talleres sueltos, etcétera. ¿Ya? Ahí les cuento. Y obviamente el próximo año también voy a tener opción presencial en Santiago, claro. Las que viven más cerca se pueden organizar y venir igual, porque lo más probable es que haya clases los sábados, entonces ese día es más fácil organizarse. Y voy a tener de todo, caseras, de todo. Voy a tener opción presencial, opción online de regulares e intensivos y opción grabada. Voy a tener algunos cursos grabados. El curso de historia y el curso de música va a tener versión grabada, que pueden ver en el momento que quieran, cuando puedan. Así que de todo, casera. Eso es lo que he pensado hasta ahora, ¿eh? Pero continuaré definiendo los temas y todo. Ahí les voy contando, porque nos seguimos viendo. Próxima semana tenemos el live sobre el debate. Ahí quiero que participen, que opinen, que cuenten su opinión, que me digan lo que piensan. Convoco a Hannah El Zahar y a Anan, porque ellas son exponentes del estilo libanés. Y entonces es muy interesante su opinión. Vamos a hablar de los estilos, del libanés, del turco, del egipcio, qué significa, cuáles son los límites, existen o no existe, cuáles pueden ser las características de diferencia, quiénes son las exponentes, etcétera. ¿Ok? Eso. Y en diciembre vienen lives nuevos, como siempre, les invito a que me propongan temas. Aunque en diciembre ya lo tengo, pero para enero, seguimos. Seguimos por siempre. Ya, un abrazo, que estén muy bien. Buena semana, buenos días, buen fin de semana de decisión. Que sea lo mejor. Eso no más voy a decir. Ya, besito. Chao, chao.